Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a ver cómo tejer el talón. Cuando tejemos calcetines desde la puntera. Paso a paso, ahora enseño esta parte. Para saber cuántos centímetros tejer hasta el empeine, aquí les traigo un patrón. Estoy tejiendo estos calcetines para mí, talle 40, largo de la suela 27 centímetros, el largo o el alto de la parte de la puntera 5 centímetros, la parte de talón igual 5 centímetros, la parte del empeine aquí 2 centímetros. Entonces nosotros 5 más 5 más 2, 12 centímetros, 27 centímetros, restamos 12, 15. O sea, esta parte la tengo que tejer 15 centímetros. 5 más 15, hasta aquí tengo tejidos 20 centímetros. Y vamos a realizar ahora esta parte del empeine. Esto estoy contando para mi talle. Si tienen otro talle, por ejemplo, no sé, talle 36, ¿no? Entonces por aquí el alto de esta parte van a ser 4 centímetros, aquí 4, aquí lo mismo 2 y sacan las cuentas. Si tejen calcetines para talle grande, por ejemplo 43, 44, entonces esta parte aquí del empeine tiene que ser no 2 centímetros el alto, sino 3 o por ahí 4. Depende también del ancho del pie. Y tomamos la medida, miren, son 20 centímetros. La parte de adelante es un poco más cortita debido a este punto. Tomamos la medida sobre la parte de atrás, sobre la parte de la suela, desde la puntera, y empezamos a tejer ahora la parte del empeine. Los aumentos voy a realizar en cada segunda vuelta sobre la parte de arriba. O sea, esta tejemos así como está, pero aquí vamos a realizar un aumento de este lado y otro aumento de este lado. Un aumento en cada segunda vuelta. En total hacemos 4 aumentos. Vamos a aumentar 8 puntos y vamos a tejer 8 vueltas. Vamos a hacer los aumentos. Vuelta número 1 sería este punto que tejimos aquí nosotros siempre al revés. Sigo tejiéndolo al revés. Voy a aumentar un punto, voy a subir esta hebra que está entre los puntos y la voy a tejer al derecho retorcido para que no quede espacio entre los puntos. Después sigo tejiendo mi punto mariposa. Aquí son 5 puntos al derecho, 2 al revés. En total, hasta este momento, para mi talle tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos. Y voy a aumentar un punto antes de este último punto que está sobre la aguja. También derecho retorcido. Y este punto tejemos al revés. Bueno, los puntos de la parte de la suela simplemente tejo todos los puntos al derecho. Y así completamos vuelta número 1. Vuelta número 2 tejemos sin aumentar nada, sin aumentos. Este punto que aumentamos lo tejemos al derecho, revés, seguimos nuestro patrón. O sea, hacemos aumentos en cada segunda vuelta. Y nosotros de esta forma vamos a formar esta pequeña parte del empeine que nos permite que aquí el calcetín, porque esta es la parte más ancha, ¿no? Entonces aquí se necesitan más puntos para que nuestro calcetín, para que nuestro pie pase libremente y que el calcetín sea cómodo. Tejí 8 vueltas con los aumentos. Los aumentos los hago, miren, para que se entienda bien. El punto revés y hago los aumentos aquí, en este lugar, aumentando un punto antes de este punto revés. Y aquí de este lado lo mismo, aumentamos punto después de este punto revés. Bueno, ahora voy a tejer
sería la vuelta número 9. Voy a tejer de este lado formando mariposa y después empezamos a tejer aquí la parte del talón. Aquí simplemente van 4 puntos al derecho, son estos puntos que nosotros aumentamos, punto revés, y aquí formamos el punto mariposa, que ya en el otro video enseñé cómo se hace. Link voy a dejar en la descripción de todas las partes, desde la primera, desde que empezamos a tejer la parte de la puntera, después tejimos este punto mariposa y ahora estamos en esta parte del video, sería la número 3, estamos tejiendo la parte del talón y con los puntos al derecho voy a tejer esta parte de la suela. ¿Cómo vamos a repartir los puntos para tejer el talón? Aquí sobre esta aguja, aquí de abajo, tengo 28 puntos, sí, 28. Esta cantidad de puntos vamos a dividir en 3 partes iguales, si se puede. Si no, como en mi caso, voy a dejar 9, 10 y 9. 10 puntos en el centro y 9 puntos aquí donde vamos a trabajar vueltas cortas por los costados. Si por ejemplo ustedes tienen 30 puntos, entonces van a tener 10, 10 y 10. Se entiende que esta cantidad de puntos se divide en 3 partes iguales. Y aquí tengo colocados los marcadores. 9, 10, 9. Y a partir de ahora únicamente vamos a tejer los puntos que están sobre esta aguja, aquí, de la parte de la suela. Estos puntos no los tocamos. Empezamos a trabajar vueltas cortas para tejer la parte del talón. Estoy sobre el lado revés del tejido, entonces este primer punto lo paso sin tejer y voy a tirar este punto hacia afuera. Como siempre hacemos vueltas cortas. Sostenemos con el dedo estos puntos y voy a tejer con los puntos al revés hasta finalizar toda la vuelta. Todos los puntos tejemos al revés. Los marcadores simplemente los pasamos. La siguiente vuelta tejemos con todos los puntos al derecho, pero este primer punto lo paso sin tejer y la hebra hacia nosotros y formamos aquí este doble punto para tejer vuelta corta hacia nosotros y hacia afuera, aquí entre los puntos. Así sostenemos y sigo tejiendo con todos los puntos al derecho y voy a tejer hasta este punto doble. Este punto no lo tejemos. Miren, este punto lo tejemos al derecho y este punto se queda sobre la aguja. Damos vuelta al tejido y vamos a repetir la historia. Miren, la aguja pasa por debajo de la hebra. Estoy sobre el lado revés del tejido. Paso este punto sin tejer y tiro la hebra hacia afuera. Cuando estamos sobre el lado del revés, la hebra hacia afuera. Cuando estamos sobre el lado derecho, la hebra hacia nosotros. Hacia afuera, aquí se forma punto doble. Sostenemos y voy a seguir tejiendo ahora con todos los puntos al revés. ¿No? Se entiende que únicamente trabajamos ida y vuelta aquí. Estos puntos no los tocamos. Bueno, voy a tejer hasta aquí con los puntos al revés. Voy a tejer este punto revés y este punto doble se queda sobre la aguja. Damos vuelta el tejido y ahora seguimos con vueltas cortas. Paso punto sin tejer, la hebra hacia nosotros y hacia atrás, así entre
entre las agujas. Sostenemos y tejo. Aquí tiene que estar apretado para que no, después de tejer, para que no se formen los espacios entre los puntos. Tejo con los puntos entonces al derecho hasta aquí. Miren, aquí ya tengo 2 puntos dobles, 1, 2, este lo tejemos al derecho, damos vuelta el tejido y la aguja por debajo de la hebra, paso punto sin tejer y tiramos hacia afuera. Con los puntos al revés voy a tejer hasta aquí. Bueno, de esta forma, tejiendo ida y vuelta, vueltas cortas, cada vez nos vamos a acercar hasta estos marcadores y tienen que tejer todos estos puntos con vueltas cortas, ¿no? O sea, tienen que haber 9 puntos dobles aquí, todos. O sea, tejemos hasta aquí, volvemos, tejemos, tejemos, así, 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 así. Y después vemos el siguiente paso. Y ahora todos los puntos, estos 9 puntos son dobles, 9 dobles. Y ya finalicé de tejer, vueltas cortas. Ahora voy a tejer, ¿cuántas? 3 vueltas, respetando aquí este patrón de mariposa, de la siguiente forma. Desde aquí ya vamos a tejer estos puntos dobles, tejemos así como punto derecho. Tomamos bien el punto aquí, tejemos estos puntos al derecho, tomando los puntos por delante. Ahora voy a pasar por sobre el lado aquí de adelante y voy a notar que estoy tejiendo primer punto, primera vuelta digo de mi punto mariposa, para no equivocarnos, porque me falta todavía un motivo más para tejer. Bueno, aquí estos 4 puntos, se acuerdan que nosotros aumentamos, tejemos al derecho, aquí punto revés, punto mariposa. Bueno, así voy a tejer todos los puntos que están sobre esta aguja, como se nos presentan los puntos. Y estos puntos dobles que están de este lado, tejemos al derecho también, pero tomamos el punto por detrás, este punto doble, así. Y ahí va uno. Dos. Fíjense de tomar bien el punto para que no se nos desarme. ¿Ven? El punto doble aquí, de este lado también es doble, ¿no? Bueno, voy a tejer. Ahora sería todos estos puntos al derecho. Y ahora voy a tejer, fíjense, voy a tejer una vuelta completa, respetando punto mariposa, aquí todos los puntos al derecho y media vuelta más, porque vamos a seguir realizando aquí vueltas cortas. Bueno, fíjense, nosotros tejimos esta parte
aquí estas vueltas cortas. Tejimos 3 vueltas todo recto y ahora vamos a tejer esta parte del talón aquí, otras vueltas cortas de la siguiente forma. Estoy sobre la parte del talón, voy a tejer con los puntos al derecho hasta el segundo marcador, hasta aquí. Después del segundo marcador voy a tejer vuelta corta, o sea, voy a tejer este punto al derecho, damos vuelta el tejido, paso este punto sin tejer, la hebra hacia afuera, paso el marcador, voy a tejer estos puntos centrales al revés, son 10 puntos que están entre los marcadores. Paso el marcador, tejo un punto al revés y damos vuelta al tejido. O sea, no tejo hasta el final, sino estamos trabajando vueltas cortas en esta parte. Paso el punto, la hebra hacia nosotros, paso el marcador y tejo con los puntos al derecho. Aquí paso el marcador. Este punto doble lo tejemos al derecho. Tejemos al derecho un punto más y damos vuelta. La aguja por debajo de la hebra, paso punto sin tejer, tiro hacia afuera y tejo con los puntos al revés. Paso el marcador, estos puntos centrales. Paso el marcador. Este punto doble lo tejo al revés, pero tomamos los puntos por detrás, o sea, sería revés retorcido. Tomo este punto doble así por atrás y tejo al revés. Tejemos un punto al revés y damos vuelta al tejido. Paso este punto sin tejer, la hebra hacia nosotros. Tejo con todos los puntos al derecho hasta el otro punto doble con el que se forman las vueltas cortas, y así vamos a ir tejiendo formando esta parte del talón de nuestro calcetín. Paso el marcador, tejo un punto al derecho, otro punto doble al derecho, tomamos los puntos por delante, un punto al derecho y damos vuelta. Este punto paso sin tejer, la hebra hacia afuera, formamos punto doble y sigo con los puntos al revés. Pasamos el marcador. Aquí vemos punto revés, punto que está doble, lo tejemos con el punto revés retorcido por detrás, o sea, la aguja pasa por detrás, tomamos este punto doble, a ver cómo mostrarles para que miren por detrás así,
y lo tejemos este punto al revés, un punto al revés y damos vuelta el tejido. Paso punto sin tejer, la hebra hacia nosotros y tejo al derecho hasta el próximo punto doble, y así ida y vuelta vamos a ir formando la parte del talón. O sea, tenemos que tejer hasta el último punto de este lado y de este lado, todo con vueltas cortas. ¿Cómo seguimos ahora? Miren, ¿se acuerdan que nosotros aquí en la parte de adelante aumentamos 4 puntos de un lado y 4 puntos de otro lado? Ahora lo que voy a hacer es tejer simplemente en circular. En cada segunda vuelta voy a disminuir 2 puntos. Quiere decir que voy a tejer 2 puntos juntos aquí al derecho al principio y aquí también 2 puntos juntos al derecho. Bueno, voy a tejer aquí una vuelta más. O sea, una vuelta más no, quiero decir que voy a seguir tejiendo aquí en circular. Este punto lo voy a pasar sin tejer, después unimos aquí en circular todo y tejo todos los puntos al derecho. Ya realizamos todas las vueltas cortas. Aquí de este lado, último punto de la vuelta corta, pasamos y vamos a tejer aquí de este lado realizando disminuciones. Voy a tejer tercera vuelta de este punto mariposa y aquí al principio voy a disminuir 2 puntos, quiere decir que voy a tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Voy a cambiar así la orientación de los puntos. Tomamos 2 puntos juntos al derecho. Por detrás los puntos van inclinados hacia la izquierda. Después tejo 2 puntos al derecho, punto revés. Aquí sigo mi patrón, me toca tejer, pasar 5 puntos sin tejer. Dos puntos al revés y finalizando la vuelta también hacemos disminución. La vuelta no digo aquí hasta el final de esta parte delantera. Aquí disminuimos también los puntos. Estos últimos 2 juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, y paso a tejer en circular. Una vuelta hacemos disminución, una vuelta no hacemos disminución. Aquí sigo tejiendo con los puntos al derecho. Y de esta forma nosotros, fíjense, tejimos este talón cuando el calcetín se teje desde la puntera. Y en el próximo tutorial vamos a ver cómo tejer esta parte de color work. Después aquí tejí elástico 2×2 y cerramos con el método I-cord. Todo esto vamos a ver en la última parte número 4 de este calcetín.